¿Qué es la libertad? Es el tema que voy a estar hablando hoy. He estado pendiente a qué está sucediendo en la bolsa de valores con los eventos estos de los desórdenes públicos que se han venido suscitando la semana pasada y durante todo el fin de semana. Esperaba que la bolsa abriera bien bajita, pero no, se mantiene bien en un nivel aceptable. En los últimos meses yo me he tomado el trabajo de preguntarle a varias personas, a muchas, cada post que yo veo por ahí, sobre qué es la libertad. Porque todo el mundo dice libertad para Cuba, libertad, hay que acabar con el comunismo. Y a mí me llama la atención y le digo, bueno, pero ok, quieren acabar con el comunismo, acabemos con el comunismo. Pero ¿qué es exactamente la libertad? ¿Qué se debe En sentido general me han dicho de todo, ¿no? Yo quiero tener libertad de tener un negocio y que nadie me lo quite. ¿Ok? Eso está correcto. Bueno, y una de las respuestas más curiosas que me han dado en todos estos meses es: yo me quiero cagar en la madre del presidente y que no me pase nada, ¿no? Y esto es bastante curioso porque cagarse en la madre de alguien, sea presidente o no, no es en efecto ejercer una libertad. Eso es una estupidez y es un libertinaje. Me han dado un montón de criterios y cosas, ¿no? Y por lo tanto yo me entretuve en buscar exactamente qué es la libertad. Y esto es lo que quiero traer hoy y hablar hoy sobre este tema. Para hablar sobre la libertad, señores, hay que prácticamente estudiar qué es una sociedad organizada y prácticamente irse a los inicios prácticamente del ser humano como sociedad, ¿ok? Y empezar a analizar los diferentes factores que existen dentro de una sociedad. Para poder entender qué es exactamente una organización social y sobre todo moderna, porque no empezó ahora, pero ahora se ha desarrollado bastante a un punto bastante alto, ¿no? Para entender lo que es una sociedad hay que entender de que todas las sociedades se basan en dos cosas, y son los derechos y las garantías, ¿ok? Lo que te diferencia una sociedad a la otra es cómo se aplican estos dos parámetros, los derechos y las garantías. Para los entendidos sobre derechos y garantías, saben que estoy hablando de la Constitución, estoy hablando de contratos sociales, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede, señor? Para poder entender la organización social, hay que hablar sobre derechos y garantías, ¿ok? Pero todo lo que parte esta serie de derechos y garantías parte o comienza a partir del concepto de soberanía. John Locke, el autor del siglo XVII, perteneciente junto con Hobbes, Berkeley y Hume al empirismo inglés, además de las tesis según el cual el conocimiento del mundo reposa en última instancia en las ideas de sensación de la experiencia sensible. En definitiva, desarrolló una importante e influyente teoría política en la que se oponía drásticamente al absolutismo. La teoría absolutista es la que dice que el rey es el soberano. Prácticamente es lo que al absolutismo político de Hobbes, en el que el soberano está por encima de la ley y no puede ser revocado. La teoría política de Locke es una de las primeras que puede calificarse propiamente de teoría política liberal. Liberal, estamos hablando de pueblo, estamos hablando de libertad, estamos hablando vamos a ver brevemente en qué se basa la tesis liberal. Los pilares y la propuesta política de Locke están en el ius naturalismo, una doctrina que habla sobre el derecho natural. Ya lo dije, el derecho natural lo da una entidad suprema que reposa al final en una ley divina.
Es una teoría contractualista del poder del Estado. Es decir, que el poder del Estado está basado en el contrato, no en ninguna ley divina. Por lo tanto, el contractualismo, la soberanía reposa en la sociedad como asociación de individuos y no en un monarca absoluto que recibe directamente de Dios la legitimidad de su poder y autoridad. El punto de partida se encuentra en lo que se denomina estado de la naturaleza, un primitivo estado presocial y prepolítico. En el prepolítico, presocial y prepolítico, porque antes de esto, como les dije, no existía dentro de la sociedad como teoría el derecho político. Todo el derecho estaba basado en el soberano, en el rey. Por lo tanto, el derecho político en una sociedad no existía. Esta fue la primera vez que se desarrolló. Frecuentemente, frecuentemente, aunque no siempre es necesario, hay una lucha de los unos con los otros. Hay inseguridad y conflicto, incluso violencia y guerra, y con el fin de acabar esta situación penosa e insoportable, los individuos se organizan y asocian en una sociedad civil y firman conjuntamente un contrato o un pacto, un acuerdo según el cual ceden su poder a un Estado que en lo adelante será el depositario del gobierno legítimo y de las leyes justas. Leyes justas, señores. Esto es importante que sepan, que siempre se acuerden de lo que se llama leyes justas, porque después voy a hablar de eso. Leyes justas, porque entre otras cosas se denomina liberal a la propuesta política de Locke, pues, por ejemplo, por tres razones que son las siguientes. El poder del Estado es limitado. Fíjense, 1630 y algo, y ya se pensaba en el liberalismo, la teoría liberal es que todavía hoy estamos luchando, que personas que no creen en esto, para nada. ¿Ok? Número uno, el poder del Estado es limitado, en tanto el poder del Estado es limitado. Y en tanto el poder ejecutivo, oigan, el poder ejecutivo está subordinado al poder legislativo, el soberano. Es decir, que ya en aquella época se entendía que el poder legislativo es el real soberano, porque representa al pueblo. Señores, el poder real del pueblo está en el Congreso, no está en la presidencia, no está en ningún lado. Está en el Congreso. Los representantes del pueblo es el Congreso. Por lo tanto, el soberano representado en la sociedad es el Congreso. Y es el último responsable de todo lo que sucede. De nuevo, el poder del Estado es limitado y en tanto el poder ejecutivo está subordinado al poder legislativo y el soberano, el poder legislativo, el soberano, por tanto, no está por encima de la ley y tiene que atenerse a ella. Es decir, que el gobierno no está por encima de la ley, porque el gobierno está supeditado al poder legislativo y el poder legislativo es el soberano. Por lo tanto, el gobierno tiene que cumplir las leyes, no está por encima de ellas. El representante del poder político, por ejemplo, un rey, es revocable. Puede ser removido de su puesto si incumple sus deberes respecto a la sociedad y el bien común. Eso está más que claro. El fin principal del Estado consiste en defender a través del derecho mercantil y el derecho penal la propiedad privada de los individuos. Esto implica, por lo tanto, que hay un nexo intrínseco entre la ciudadanía con sus derechos civiles y la propiedad. ¿Ok? Los que carecen de ella son así ciudadanos de segunda categoría, sin auténtica potestad para influir en la esfera política, de tal forma que, por ejemplo, no tienen derecho al voto. Bueno, eso está más que claro, señores. Las teorías liberales de una sociedad están intrínsecamente ligadas al derecho a la propiedad, pero no a una propiedad, porque acuérdense, está el derecho y está la garantía. Por lo tanto, usted puede tener en papeles, usted puede tener un derecho a tener una casa, a tener un negocio,
Mas, sin embargo, cuando vamos a la parte de la garantía, resulta que el gobierno es el que le garantiza a usted que esa propiedad sea efectiva. Por lo tanto, usted está supeditado a que ese gobierno sea bueno. Si le tocó un gobierno malo, pues se jodió, porque puede ser corrupto y le puede quitar su propiedad, y como tiene el poder de garantizarlo, pues entonces usted se jodió. ¿Me comprende cuál es la diferencia? Son derechos, pero también son garantías. Y el concepto de soberanía, en manos de quién está todo lo que yo estoy hablando. Crear los derechos y garantizarlos. Por lo tanto, señores, y lo tengo aquí escrito en una pizarra, el poder legislativo, que es el pueblo, crea, ¿ok? Las leyes, la estructura, lo crea todo. El poder legislativo, que es el soberano. ¿Ok? El poder judicial, a nombre del pueblo, defiende todo lo que el Congreso, que es el pueblo, crea. Y el poder ejecutivo, como se supedita al legislativo, gobierna en nombre del pueblo. No es el pueblo, no tiene soberanía, no tiene poder de soberanía, no tiene poder de decisión. El gobierno es un administrador. Por lo tanto, el gobierno en ninguna sociedad debería tener poder de garantías. En ninguna. Cuando usted tiene un gobierno que es el que garantiza los derechos, esa sociedad está condenada a la muerte. ¿Por qué? Porque va a depender de lo buena gente que sea ese gobierno. Y Cuba, tenemos ejemplos muy puntuales de esto que yo estoy hablando. Por lo tanto, señores, la diferencia está en manos de quién está la soberanía, quién es el que crea los derechos, porque el soberano es el máximo responsable, y quién los garantiza. En sistemas anteriores era la monarquía. Todo el poder estaba en manos de la monarquía. Por lo tanto, el pueblo estaba para servir a la monarquía. Esclavos, todo tipo de esclavos, todo tipo de servidumbre, sin derecho político, sin derecho al voto, sin nada, absolutamente nada. Y a partir de 1600, con el desarrollo de las teorías liberales de John Locke, se comienza a transferir y se comienza a desarrollar las ideas liberales, que no es otra cosa que transferir la soberanía al pueblo. Por lo tanto, este es el máximo responsable de todo lo que sucede en una sociedad. Pero ¿qué sucede, señor? En 1800, vamos a ver para acá, en 1818 al 1883 vivió una persona en Alemania que se llama Carlos Marx, que utilizando esto mismo que yo estoy explicando aquí, desarrolló una teoría que decía que el pueblo podía ser, porque acuérdense, estamos hablando de derechos de libertades, pero que el gobierno no tenía casi ninguna participación dentro de los asuntos internos de la sociedad. ¿Qué dijo Carlos Marx? Carlos Marx dijo que no, que el gobierno podía ser el dueño de todo en representación del pueblo. Controlarlo todo, planificarlo todo. Y esto es lo que da paso a las teorías comunistas. Es decir, que para usted tener un comunismo establecido, tiene que tener por obligación que los medios de producción tienen que estar en manos 100% del gobierno, en representación del pueblo, ¿no? Es decir, que Carlos Marx lo que utiliza es las teorías de Locke y le da una manipulación burda y asquerosa y convierte al gobierno en dueño
en dueño de todos los medios de producción en representación del soberano. Y esto ya sabemos que no funcionó en ningún lado, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? El comunismo fracasa como teoría política y como teoría económica, sobre todo, como teoría de producción, porque cuando usted habla sobre dueños de producción, está hablando de sistemas de productivos, para crear cosas, ¿no? Este sistema fracasa por montones de cosas que no voy a explicar hoy. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los países donde este tipo de sistema existía, hacen un cambio a la constitución y a las leyes sociales que tienen dentro de los países y ponen en la constitución que ya ellos no son dueños de todos los medios de producción, que son dueños de parte de los medios de producción. Por lo tanto, se vuelve a las teorías, a la confrontación entre la monarquía, porque la monarquía, por ejemplo, eran dueños de todos los medios, al igual que el comunismo eran dueños de todos los medios. Por lo tanto, se empieza a luchar entre el liberalismo, las teorías liberales. Las teorías liberales no es más que el derecho y la obligación que tiene el pueblo de ser responsable en la creación de su propio sistema, con la otra variante que dice que el gobierno puede ser dueño de la mayoría de los medios de producción. Y eso es prácticamente lo que se tiene en Cuba, señores. En Cuba, al cambiar la constitución y al explicar y a poner explícitamente de que el gobierno no es dueño del 100% de los medios de producción, ya teóricamente no se tiene comunismo en Cuba. Lo que se tiene en Cuba se llama intromisión del gobierno en los asuntos internos de la sociedad, y está completamente contrario a todas estas teorías de libertad. Por lo tanto, cuando yo pregunto qué es lo que se está luchando en Cuba, porque yo veo mucha gente, veo opositores, veo todo el mundo hablando y todo el mundo hay que quitar el castrocomunismo. Primero, no es comunismo, y sí es castrismo, pero no es comunismo. Por lo tanto, cuando usted piensa en qué cambio usted quiere traer para Cuba, y cuando usted habla de libertad, lo que se está refiriendo o lo que debería referirse es a la responsabilidad que tiene que tener el pueblo a la hora de construir el futuro de la sociedad. Cosa que en Cuba prácticamente nunca ha ocurrido, porque el cubano jamás en la vida ha sido responsable de sus propias cosas. Jamás. ¿Okay? Quiero traerle a ustedes para que vean desde cuándo ya en Cuba las influencias del liberalismo. Fíjense, le dije que el padre Félix Varela, el primero que introdujo una cátedra de constitucionalismo moderno, porque antes sí se enseñaba constitucionalismo, pero diferente, ¿no? Bajo un sistema monárquico. Pero aquí tengo varias notas que son bastante interesantes de analizar. Para Félix Varela, el Código Constitucional debía ser capaz de responder a aquellas necesidades estructurales de organización en pro de modernizar el tracto jurídico. El derecho político tiene por objeto la organización general de la sociedad. El derecho civil, la aplicación de la justicia acumulativa y distributiva entre los ciudadanos. Eso está claro. La aplicación de la justicia conmutativa y distributiva entre los ciudadanos. Para la sociedad habanera de la época, esta clasificación del derecho no existía como tal. Antes de John Locke no existía tampoco. Como tal, pues la concepción romanista predominante lo dividía solo en canónico y civil. El derecho que le da Dios al soberano y el civil que toda la gente están para hacer lo que el soberano quiere, que en este caso era un rey.
El llamado derecho político era una creación moderna, ausente en las aulas de la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana, rectorada por los monjes dominicos. De ahí que su empleo de tales circunstancias significara todo un vuelco para la tradición seguida hasta el momento en el campo de la enseñanza jurídica. Hasta el momento, en el campo de la enseñanza jurídica, durante el trienio liberal, Félix Varela se mostró partidario en cuanto a formas de gobierno se refería. Y esto que viene a continuación es importante. Él prefería la monarquía parlamentaria o moderada, como la llamó. Él mismo justificó tal postura en sus observaciones al considerar que una nación como España, oye para allá, España, no Cuba, tradicionalmente gobernada por monarquía, se hallaba preparada para que el tránsito de la forma republicana de gobierno sin una modalidad intermedia que educara a los antiguos súbditos para la ciudadanía. Al respecto se refería el pensador cubano, es tremendo el tránsito del poder absoluto a la nulidad del poder, y aun cuando sea moderado, coincidiéndole al rey, lo que parece no debería negársele. Las experiencias han demostrado cuántas dificultades presenta un trastorno semejante. Esto es un poco enredado, pero simplemente lo que quiere decir Varela aquí es que cuando usted hace la transferencia del poder de un rey al pueblo, eso crea un choque, por lo tanto tiene que tener una educación. La sociedad tiene que tener un cierto nivel de educación para poder asimilar estas cosas. De lo contrario, no hay forma de que se puedan asimilar estas cosas. El criterio a favor de la monarquía obedecía en Varela a móviles políticos más profundos relacionados con sus convicciones internas, pues siempre había preferido la cooperación entre clases a su enfrentamiento. Tendencias de lo que acompañaría por siempre su anhelo por salvar a toda costa la exigencia estable del cuerpo social de la isla. Esto es importante, señores, esto es importante porque aquí hay un criterio muy generalizado de unos cuantos locos extremistas por aquí, que con los comunistas no se habla, que con nadie, que con nosotros no, alguien que piensa diferente no se habla. Por lo tanto, háganle caso al padre Varela, si le quieren hacer al caso a alguien, y entiendan de que hay que conversar, hay que hablar, hay que tomar, hay que llegar a conclusiones y decisiones juntos, porque Varela prefería la conversación a no poner a la sociedad en un puesto, en una forma, en un estrés que después iba a ser peor. Semejante posición se sustentaba en el argumento compartido por Varela de que la suerte del rey, escuchen esto es muy importante, que la suerte del rey debía encontrarse forzosamente unida a la de su pueblo, pues, dado el carácter vitalicio de la dignidad real, permitir la ruina de la población acarrearía la muerte civil de las instituciones mismas. Fernando VII se encargaría por esos mismos años 20 del siglo XIX, de demostrar los resultados prácticos de los criterios que ya expresaba Varela. La suerte de los gobernantes está estrechamente ligada al bienestar del pueblo. Si usted tiene un pueblo muriéndose de hambre, de aquí viene el pensamiento martiano, que supuestamente, según algunos teóricos, no lo dijo, pero si usted mira este tipo de teoría, se da cuenta que de aquí viene que cuando el pueblo emigra, los dirigentes sobran. Por eso, precisamente por esto. Porque el futuro o lo bien o mal del gobierno está estrechamente ligado a lo bien o mal que le vaya a su pueblo. Por lo tanto, la libertad nada tiene que ver. No. De esta manera, Félix Varela llegaría a sostener que para la realización y conservación de la libertad humana dentro de la sociedad se precisaba ineludiblemente de la acción del derecho como respaldo protector
y mecanismos de control a la acción de los individuos e instituciones, en correspondencia con la virtud. Escuchen, con la virtud fundada para Varela en la religión. Ok, señores, esto es sencillo. Si el pueblo, estamos hablando de educación del pueblo y por lo tanto para poder lograr un contrato social se necesita de virtud. Para Varela, la virtud la encontró en la religión. ¿Por qué? Y eso es fácil también de entender. Las leyes las escriben los hombres son corrompibles. Por lo tanto, para usted poder tener, no es la república, señores, ya aquí esto es un concepto ya inclusive más moderno sobre república, es de que es el respeto a la ley. La república es el respeto a la ley, pero la ley la crean hombres. Por lo tanto, usted puede tener una república, pero usted puede tener una ley deficiente. Y tiene una sociedad mierdera. Por eso es que es importante, y en la actualidad también, los debates en la oposición y todo lo que tenga que ver con debates políticos y demás, es importante hablar sobre la virtud. Porque sin virtud no tenemos un contrato social positivo, no tenemos un contrato social bueno. Como les decía, para Varela lo encontró en la religión. Pero no necesariamente tiene que venir de ahí. La virtud puede ser lograda a través de muchas cosas. Inclusive en una sociedad moderna hay mucho de virtuosismo en la tecnología. Señores, de nuevo en lo último esto, porque esto es importante, quiero que quede bien claro. Para Félix Varela llegaría a sostener que para la realización y conservación de la libertad humana dentro de la sociedad se precisaba ineludiblemente de la acción del derecho como respaldo protector y mecanismo de control a la acción del individuo e instituciones, en correspondencia con la virtud que para Varela la encontró en la religión como frontera moral para los actos humanos. Por ello, había expresado en sus observaciones que el hombre libre vive en una sociedad justa. No obedece sino a la ley, y mandarle invocando a otro hombre es valerse de uno de los muchos prestigios de la tiranía, que solo producen su efecto en almas débiles. El hombre no manda a otro hombre, y todos los manda la ley. Eso está más que claro, señores, más que claro. La libertad nada teme cuando la virtud está segura. El poder se ejerce con aprobación y sin obstáculos cuando la justicia y no la perseveridad guían a los que mandan. Perversidad. Disculpen, perversidad. La libertad nada teme cuando la virtud está segura y el poder se ejerce con aprobación y sin obstáculos, cuando la justicia y no la perversidad guían a los que mandan. Bueno, a lo que yo quiero llegar con todo este análisis teórico, señores, sobre libertad, sobre liberalismo, es que de una forma muy sencilla, para toda la oposición cubana, para todas las personas que quieren argumentar sobre qué cambios hay que traer a Cuba, para mí, ya una opinión muy personal, está más que claro. Yo quiero un sistema donde el poder del gobierno o del Estado sea mínimo, muy mínimo. Para mí, que el Estado cubano sea dueño del 82% de toda la producción, de todo lo que es la economía cubana, eso es un error. Y ahí es donde está el problema de Cuba, que no se resuelve. Porque simplemente el gobierno no tiene capacidad de soberanía, no tiene capacidad de oferta, no tiene por qué ser el responsable de la producción. Típicamente ya se demostró que eso no funciona con las teorías comunistas. Pero ¿qué sucede? Cuando ya usted no tiene comunismo, pero sí le queda
uno de los rasgos más profundos sobre una sociedad, que es el intervencionismo del gobierno. El intervencionismo del gobierno en los asuntos internos de la sociedad es lo que queda en la actualidad y es lo que hay que luchar. ¿Por qué, señores? Porque los criterios como en los criterios del gobierno cubano actual, que puede ser el dueño de todo, son criterios antiguos, monárquicos. En eso basaba su poder la monarquía. Y prácticamente lo que hizo Carlos Marx fue, en vez de decir que un soberano era el dueño de todo, decir que el gobierno, en nombre del pueblo, era el dueño de todo. Y se olvidó completamente sobre el criterio de soberanía, de bienestar de la sociedad. Se olvidó completamente de todo eso. Por lo tanto, los gobiernos modernos tienden a ser más libres. Lo que quiero decir con esto es que los gobiernos más modernos, el gobierno prácticamente es un mero administrador que crea y distribuye, crea una infraestructura donde todo el mundo se pueda desarrollar y distribuye los beneficios según lo que se tenga en el contrato social, única y exclusivamente. Pero toda la producción, todo el beneficio está creado por el soberano y garantizado por el soberano. Y la soberanía viene de un poder divino. Ese poder divino yo lo llamo el gran creador del universo. Yo prefiero utilizar el término masón, porque eso incluye, no hablo de una divinidad en particular, sino que hablo de todos en su conjunto. Por lo tanto, señores, cuando hablamos de libertad, no es un cambio de gobierno, es un cambio de paradigma, es un cambio de idea, un cambio de sistema, es un cambio completamente de transferencia de responsabilidades. Eso es libertad. Usted no puede cambiar el gobierno cubano y seguir manteniendo las teorías sociales que, por ejemplo, la tiene la Constitución de 1940. Esto que yo estoy hablando aquí sobre soberanía, sobre transferencia de soberanía y sobre garantías, está en la Constitución de 1940. Las garantías en el 1940 se la transfirieron al gobierno. Por lo tanto, cuando usted tiene un gobierno que es el que garantiza todo, como les dije antes, es un error. Por eso es que yo estoy en contra de la Constitución del 40. Porque yo no puedo tener un gobierno que los derechos los crea el Parlamento en nombre del soberano, pero lo garantiza el gobierno, el Estado. No, eso es un error, porque tendríamos lo que siempre Cuba ha tenido, que Cuba siempre ha vivido expuesto a un gobernante que sea bueno y traiga mucho beneficio al país, o a uno que sea muy malo y traiga la desgracia al país. Por lo tanto, espero que a partir de este programa, a pesar de que no hay muchas personas escuchando conectados, son el lunes por la mañana, todo el mundo está trabajando, espero que muchas personas lo escuchen en el futuro y empiecen a pensar y a analizar qué es exactamente lo que se necesita en Cuba. En Cuba se necesita que el cubano sea responsable y que diga al gobierno, oye, mira, ya, no más. Yo voy a crearlo todo. Tú lo único que vas a hacer es administrarlo. Nada más. Por lo tanto, señores, otra cosa que hay que tomar en cuenta con todo esto que estoy hablando. Desde el punto de vista social, ¿usted puede tener una sociedad positiva sin libertad? No, absolutamente no. Una sociedad desarrollada no puede lograr el desarrollo sin tener un concepto de libertad bastante amplio. No hay ningún gobierno que sea capaz de producir más que un privado.